Mira el nuevo dispositivo que tengo por acá, el nuevo Tecno Camon 50 Ultra. Pues sí, mi gente, ya en mis manos tengo al nuevo Tecno Camon 50 Ultra, la nueva apuesta de la marca Tecno para este año 2026. Este dispositivo está recientemente lanzado y obviamente aquí, como siempre, en este video vamos a estar discutiendo acerca de cuáles son las novedades de este dispositivo, cuáles son las diferencias con el pasado, vamos a estar viendo su precio, características y obviamente al final vamos a estar decidiendo juntos si el dispositivo vale la pena o no. Así que siéntate, ponte cómodo y vamos a darle la primera review a este dispositivo. Y como siempre, recuerda que si te gusta mi contenido por acá, me encantaría que te suscribieras y activaras esa campanita para que no te pierdas videos como este, como también que es gratis darle like, comentar y compartir. A diferencia de las plataformas cortas, por aquí recuerda que puedo hablar más, puedo explicarte más y es más cómodo ver el contenido por aquí, así que ya sabes. Ya el unboxing a este dispositivo se lo hice en vertical para el contenido corto, pero te lo resumo, es básicamente lo mismo que todos los años. En la caja nos encontramos obviamente el dispositivo, manuales de usuario, el pinchito para extraer la bandeja sin cargador, cable USB y en esta oportunidad un case que no es de silicón, puede que dure un poco más, de mejor calidad y combina con el color del dispositivo, que en esta oportunidad tengo el dispositivo en color verde, un color bastante bonito, la verdad. Ahora, la marca tiene tres modelos de este Camon. Está el Camon 50 normal, el Camon 50 Pro y el Camon 50 Ultra. Yo en mis manos tengo el Camon 50 Ultra, que sería el que tiene mayor especificación. Acá en mi país, Venezuela, se comercializa solamente el Pro y el Ultra. No creo que vayan a traer la versión normal. Pero ahora sí, antes de hablar de las especificaciones, vamos a hablar acerca del diseño del dispositivo. Tiene un diseño que sigue la línea de la versión anterior con el módulo de cámara que tenemos por acá, con una pequeña franjita que divide el color principal del dispositivo con el del módulo de cámara. Por ejemplo, aquí tenemos un verde para el color del dispositivo, pero un verde un poco más intenso, como una línea que divide al cuerpo del dispositivo con el módulo de cámara. El módulo de cámara sigue estando así en modo vertical. Acá, como en Samsung, le colocaron como una pequeña separación al cuerpo del dispositivo que la verdad se ve bastante bonito. Sigue siendo de plástico al 100%, no han incorporado como sus primos o hermanos el borde del dispositivo de metal. Los nuevos colores, por ejemplo, yo tengo este verde que está espectacular, así que en diseño, bueno, vamos a puntear. Yo acá le colocaría un 8/10. Ahora viene con sus 4 botones, o sí, 3, 1, 2, 3, 4. Yo contando, sería el de bloqueo, desbloqueo, apagado o encendido, volumen arriba, volumen abajo, y por aquí tenemos un botón que se dedica a la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones de este dispositivo? Pues en esta oportunidad viene con 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento. Al menos es la versión que más se comercializa acá en el país, la de 8 y 256. Ahora, la pantalla es AMOLED a 1.5K con tasa de actualización de 144 Hz. La pantalla viene un poco curviada. Su batería es de 6150 mAh y dicen que la batería tiene una duración de al menos 5 años, es decir, que no se te va a degradar o desgastar tanto. Y como procesador viene con un Dimensity 7400. La carga rápida de este dispositivo es de 45 watts con el cargador incluido dentro de la caja, como tiene que ser. Y nos vamos con el conjunto de cámara, que sería lo destacable de este dispositivo. Viene con un sensor principal de 50 megapíxeles Sony con apertura 1.8. Viene con un gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.2 y un lente teleobjetivo de 50 megapíxeles con apertura 2.4 para darnos un zoom óptico de por 3 y un digital de por 60. Y la cámara frontal, su lente también es de 50 megapíxeles
megapíxeles con apertura 2.5. Ahora, puntos extras a mencionar es la resistencia, ya que este equipo viene con IP68, IP69 con IP69K, que básicamente es un dispositivo que te va a aguantar, por ejemplo, agua, polvo, chorros de agua de alta presión, altas temperaturas o bajas, como también la mayoría de las caídas normales. A pesar de esto, no recomiendo mojar o lanzar el dispositivo, esto es en caso de accidentes. Y como era de esperarse, lo último serían los altavoces, que acá serían pues duales. No sé si están firmados por alguna marca o compañía, pero viene con altavoces estéreos y bueno, suenan bastante bien. Pero ahora sí, vamos al meollo del asunto. Este dispositivo, conociendo estas características y esta semana que tengo utilizándolo, ¿vale la pena o no? Pues para eso vamos punto por punto con las cosas que me gustaron del dispositivo. La primera sería la pantalla. A mí me fascinan las pantallas curvas y esta pantalla pues es curvita, pero aparte de esto tiene una muy buena resolución como también calidad. Recuerda que es a 1.5K con tasa de actualización de 144 Hz y por ende a mí, que me gusta mucho consumir contenido, con esta pantalla lo voy a hacer bastante bien. Así que si te gusta como yo el contenido, buscas una buena pantalla, este dispositivo va a cumplir más que suficiente. Lo segundo sería el diseño, que ya lo discutí, me gusta bastante. De todos los dispositivos no es mi diseño favorito, pero no lo hace nada mal. Segundo punto sería la batería. No me sorprende, pero vamos a colocarla acá como que me gustó, porque ahora es de 6150 miliamperios. Dura lo que tiene que durar, me ha durado un día y tal vez un día y a la mañana siguiente. No es la batería tampoco más grande que hay en el mercado, porque por ejemplo con el Magic 8 Lite aquí tenemos 8300 miliamperios. Esta sí me ha durado bastante, pero cumple. Vamos a colocarlo así como algo neutral, ni me gustó ni me disgustó. Ahora vámonos en cuanto al rendimiento. ¿Este dispositivo cumple o no? Pues la respuesta es que sí, recordando 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento. Tiene para expandir la memoria RAM, pero ustedes saben, los seguidores fieles, qué opino acerca de la expansión con memoria interna para tomarla como RAM. Esto es algo que sinceramente no me gusta, pero con los 8 GB de memoria RAM que al menos tengo yo de esta versión, más que suficiente. Como estamos en la versión Ultra, aquí sí me hubiese gustado tener al menos 12 GB. El almacenamiento sí no me importa mucho, pero al menos 12 GB de memoria RAM me hubiese gustado. El Dimensity 7400 es un procesador que, según lo que estoy investigando en AnTuTu, da aproximadamente 800.000 a 900.000 puntos en AnTuTu. Es casi lo mismo que el Infinix Note 60 Pro o el Redmi Note 15 Pro Plus, que viene con el Snapdragon 7S generación 4. Aunque sin embargo, con el tema de rendimiento voy a sacar otro videito acá aparte, haciéndole una prueba de AnTuTu yo mismo sin ver lo que dice internet, como también probándolo con los juegos más populares para ver cómo los corre, si los corren gráficos altos, gráficos bajos o medios. Pero con el rendimiento con este procesador en el uso diario, más allá de jugar, lo cual repito, probaremos en otro video, va más que suficiente. Es un dispositivo que he estado pues probando, descargando aplicaciones, viendo TikTok, viendo Instagram, y es un dispositivo que no se me laguea o no se ha lagueado en lo absoluto en el uso normal. Así que te digo de antemano que en cuanto a rendimiento, fluidez como tal, aquí sí vamos a estar bastante seguros con este dispositivo, ya que aquí sí lo hace bien con el procesador. Ahora, en cuanto a cámaras, aquí bastante sorprendido estoy, y eso que he lanzado algunas fotografías desde acá, desde el estudio. No me he ido a la calle como se debe a probar este dispositivo, ya sea fotografías diurnas como nocturnas, el cual obviamente lo voy a estar haciendo en un video aparte. Te adelanto de antemano que voy a estar probando este dispositivo, como también comparándolos con su competencia como el Honor, el Infinix, hasta los gama alta que tengo por acá. Así que no te olvides de suscribirte y activar esa campanita. Pero me sorprendió la cámara porque tiene unos excelentes resultados. Yo acá tengo una iluminación bastante acorde, pero para grabar con o tomar fotografías con teléfonos gama altas, con cámaras con las que estoy grabando, no tengo una mala iluminación, pero el dispositivo, sin embargo, con su cámara selfie
o con sus cámaras principales. Fotografías rápidas que hice acá, las estoy mostrando por aquí. Bastantes, mejor dicho, muy buenos resultados obtuvo, la verdad, para el precio que cuesta este equipo, que este equipo cuesta menos de 400 verdes, al menos acá en mi país. Pero de igual manera no te preocupes, porque la cámara de forma extensa o exclusiva, ¿cómo llamarle?, la voy a estar probando en un video aparte. Otra cosa que me encantó sería la nueva actualización de sistema operativo o capa de personalización de Tecno, que en esta oportunidad tiene el nombre de HiOS y viene con la versión 16.1, es decir, basado en Android 16. Viene de una vez preinstalado. La verdad se parece bastante a sus primos, la versión de XOS de Infinix. Por si no lo saben, recuerden que en teoría estas son marcas que pertenecen a la misma empresa matriz. Y primero probé esta actualización con el Infinix y perfecta. Tiene unos cambios que son demasiado brutales en cuanto a inteligencia artificial. Repito, viene con un botón dedicado, hablando de la inteligencia artificial, donde viene con ella, donde acá le puedes preguntar, puedes hacer cualquier tipo de cosas, puedes edición de imágenes, buscar por internet, que te ayude con documentos, una inteligencia artificial bastante completa. Aparte de esto, el refrescamiento visual que ahora tiene esta capa de personalización me encantó. Yo soy bastante, bueno, me encantó ahora que con el Liquid Glass y todo eso. Y bueno, recuerden que ahora Android lo está imitando. Y como me gusta en iOS, pues también me gusta en Android. Y aquí lo hace bastante bien. Como por ejemplo con la pantalla de bloqueo dinámicas, así como en iPhone. Aquí fueron un poco más allá, donde en la pantalla de inicio también combinan este efecto de profundidad. No solamente en la pantalla de bloqueo, sino en la pantalla de inicio, donde los iconos se hacen a un lado para que el efecto de profundidad también aplique como tal en la pantalla de inicio, y eso me agrada, esto me encantó bastante bien. Además también actualizaron la barra de tareas, las notificaciones, los menús, las animaciones, todo está perfectamente en armonía y eso me encanta. De todos los sistemas operativos, creo que ahora este sería uno de mis favoritos, con el del Oppo y el del iPhone. Con el tema de las actualizaciones, aquí tenemos 5 años, 2 de software como 3 de parches de seguridad, así que mejorable sí, pero tampoco está mal. Y ahora, ya conociendo todo esto, la pregunta más importante y por la que tú estás en este video: ¿este dispositivo vale la pena? Para mí es un positivo sí, un rotundo sí. Recuerden que es un dispositivo que cuesta, o al menos acá en mi país, menos de 400 dólares aproximadamente. No estoy muy seguro, no quiero decirles precio porque va a variar de ciudad, pero con estas especificaciones, características que tenemos, sí vale la pena, la verdad. Pero no tomes la decisión todavía de comprarlo si no quieres, si con lo que vistes ahora no te convencí, porque recuerden que voy a estar probando cámaras específicamente en un video aparte, como también rendimiento. Voy a estar instalando juegos, pruebas de AnTuTu, para ver si el rendimiento de este dispositivo para ti cumple. Así que recuerda que debes suscribirte al canal, es una obligación. ¿Por qué? No, mentira, si no quieres no lo hagas, pero bueno, así no te perderías como tal de estos próximos videos que van a estar interesantes. Inclusive, repito, voy a estar haciéndole versus para que juntos definamos si de todos este es el rey, en cámaras al menos. Y también quiero que le des like a este video, porque si le das like me motivas a hacer esos videos más rápido. Por aquí por YouTube sé que me cuesta un poco hacer videos, pero porque es más tedioso, pero motívenme. Denle like, comenten y compartan. Y así pues más temprano que tarde tienen todos estos videos de una vez. Y se los prometo que los haré sumamente rápido. Así que nada, suscríbanse, activen la campanita, denle like. Todo esto es gratis, no les cuesta nada. Y nada, el Camon 50 Ultra ¿valdría la pena la final? Eso creo que tendríamos que averiguarlo. Así que ya saben, nos vemos.